un pequeño paréntesis. ¿Verdad que me dijo que había solicitado una información a la NASA? No sé si le han respondido ya. Me he dirigido ya por segunda vez y una tercera y un tercer intento que he hecho con una diferencia de un mes, el segundo y el tercero, me he dirigido ya directamente al FBI. En los próximos años vamos a tener ejemplos de desastres generalizados por la intensidad y la frecuencia de los eventos atmosféricos adversos, y en consecuencia llegará un momento en que el modelo de vida que conocemos de la civilización actual pues se vea muy sustancialmente mermado, y que la vida sea cada vez más difícil incluso en los ambientes superficiales donde vivimos en la actualidad. Sí, sí, Eso, Diego, que estás comentando es muy importante. sí. Y hay que decir que, por ejemplo, en lo que nos toca más de cerca, que es Europa, España, Hmm. la tendencia es a vivir veranos ardientes, Ardiente, sí, es verdad, es cierto. veranos en los que veremos temperaturas de entre 40 y aproximándose a los 50 grados, y allí es donde están buscando señales, biomarcadores o señales, la huella química de posible actividad vital, de posible actividad biosintética. Tan complejo es que estamos intuyendo, ¿verdad? Que, en Sí. los, que lo que se juega la especie humana en los próximos 200 años es su completa desaparición. Pero por algún motivo no responden a la solicitud de desclasificación de ese material que he hecho al amparo de la Ley de Libertad de Información estadounidense. Y sobre eso comentaremos hoy el reciente anuncio de la detección de una estrella prácticamente en los límites del universo observable. Hemos sabido que se ha secuenciado el genoma humano ya. Ha sido esta semana, ha saltado la noticia por un grupo internacional. Es muy interesante porque nosotros tenemos el ADN. Dentro de nuestro ADN está el ARN, que es algo que aún no se puede leer. Que para el ensamblaje de este ADN se necesitan muchísimos más millones de años que los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Y cada día cobra más fuerza la teoría de la panspermia, o sea, vida teledirigida, porque si nuestro ADN es más antiguo que lo que es la Tierra en sí, entonces ¿de dónde viene nuestro ADN? Una señal Sí, inequívoca de que hay algún tipo de actividad, sí. y que podría ser incluso actividad biológica. Bueno, esa zona ha seguido recibiendo material incandescente del interior del satélite, que fluye a través de algunos volcanes. Uno de ellos, por ejemplo, es Aristarco. Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. Hoy tenemos un invitado especial, a nuestro colaborador, al señor Pierre Monteagudo. Nos va a venir a hablar de unos temas súper interesantes de hallazgos en el espacio, por ejemplo, y de muchas otras cosas más. Tenemos que recordar que el señor Monteagudo tiene un libro que es estupendo, que es Secretos de Estado, que es este que estáis viendo aquí en la carátula. Os lo recomiendo a todos. Y sin más preámbulos, ¿qué tal se encuentra, señor Monteagudo? Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Bueno, un placer compartir contigo, Diego, con los Hijos del Sol. Me siento un privilegiado y afortunado por tener la oportunidad, pues, de explicar estas cosas que se van descubriendo. Dentro de todo, pues la NASA nos da algunas noticias sobre lo que van haciendo, lo que van descubriendo, y sobre eso comentaremos hoy el reciente anuncio de la detección de una estrella prácticamente en los límites del universo observable. Sobre eso, sobre el tema del asteroide que está preocupando a tanta gente,
hay muchas personas que se están preocupando, ¿verdad? O que se están preguntando si este asteroide que se ha anunciado o en estos días, si pudiese llegar a impactar o afectar a la Tierra. Bueno, sobre eso hablaremos un poco en el transcurso digamos, de la conexión de hoy. De acuerdo, muchísimas gracias por venir, sé que está muy atareado. Y si me permite un pequeño paréntesis, ¿verdad que me dijo que había solicitado una información a la NASA? No sé si le han respondido ya. Bueno, es muy cierto. La NASA no encuentra en sus propias bibliotecas casi nada de lo que hizo en su día el astrofísico Héctor Rojas para garantizar la seguridad de los astronautas en la Luna. Y hizo una aportación clave, decisiva, que en otras oportunidades hemos explicado. Entonces, y en esta ocasión me he dirigido ya por segunda vez y un tercer intento que he hecho con una diferencia de un mes, el segundo y el tercero, me he dirigido ya directamente al FBI, que es una entidad gubernamental estadounidense que tiene un expediente muy amplio sobre el astrofísico venezolano Héctor Rojas, pero por algún motivo no responden a la solicitud de desclasificación de ese material que he hecho al amparo de la Ley de Libertad de Información estadounidense. Que por otro lado, esta omisión de respuesta por parte de una entidad gubernamental como es el FBI puede ser considerado una transgresión de las leyes estadounidenses y podría ser incluso objeto de una reclamación judicial por mi parte, por ejemplo. De momento sigo esperando. Lo que me estoy preguntando es qué dimensión tendrá la información que pretenden mantener oculta o seguir ocultando en el FBI cuando ni siquiera dan una respuesta a la solicitud que hago en calidad de biógrafo oficial del astrofísico Héctor Rojas. Llama mucho la atención. Sí, es muy llamativo. Que una entidad gubernamental de esta dimensión se juegue su prestigio al hecho de negarse a responder a alguien que solicita que se entregue mediante un acto jurídico, porque cuando uno tramita una petición de solicitud de información al amparo de la ley estadounidense de libertad de información, está haciendo un acto jurídico. Entonces, que una organización de ese prestigio y de esa tradición y de esa trayectoria gubernamental pues se niegue a facilitar la información que ya está desclasificada porque han pasado más de 50 años desde que hubo esa persecución, ese acoso, esa intimidación, hubo por parte de esa entidad y de otras detenciones ilegales contra el científico. Correcto. Se le espió en su domicilio, se instalaron sistemas de espionaje, se le hizo un seguimiento nacional dentro de Estados Unidos e internacional a cualquier sitio donde viajase para desarrollar su actividad profesional. Bueno, llama mucho la atención que ni siquiera responde. Sí. Me da a entender que hay algo muy poderoso. Y tanto. Y tanto que si ellos no despliegan un operativo semejante y no solo una vez, sino un operativo continuado de seguimiento hacia una persona que no está metida directamente en el ámbito militar, al contrario, era un estudioso, era un hombre de bandera, como se dice, expertos en muchos ámbitos. Yo creo que aquí hay gatos encerrados, señor Pierre. Ellos no le contestan porque se pillan los dedos, seguro. Pero bueno, estamos en el camino. Estamos en el camino. Yo desde aquí le apoyo completamente. Muchísimas gracias, Diego, por la pregunta, por la oportunidad de explicarlo. Y alguna sorpresa más pondré en marcha para procurar arrojar luz sobre este tema. Sí. Me interesa especialmente que la opinión pública mundial sepa que este astrofísico fue tripulante en misiones espaciales de la NASA. Claro que sí. Y como necesito escribir con detalle
la descripción de las salidas al espacio del astrofísico venezolano Héctor Rojas, como necesito eso por mi condición de biógrafo, pues voy a seguir insistiendo en la petición ante entidades gubernamentales estadounidenses de que liberen esa información. Sí. Y si fuese el caso, llegado el momento, podemos solicitar el levantamiento del sello, que también hubo un juicio que en su día fue mundialmente informado y que luego todo quedó pues muy subrepticio, muy oculto, muy... Bueno, quizá llegue el momento en que tenga que solicitar a los juzgados estadounidenses el levantamiento del sello del juicio de Rojas contra el tío Sam. Sí, sí, es que de verdad, cuando se tocan algunas teclas, ya sabemos a dónde va a parar todo esto. Ocultación de secretos, información privilegiada. Bueno, es que este tema es súper apasionante. Muchísimas gracias por responderme, señor Pierre. Dicho sea de paso, Diego, amigos de Hijos del Sol, confío en que no intenten arremeter contra la figura del... sería verdaderamente lamentable que en el pasado arremetieron contra el científico y ahora lo intentaran contra el biógrafo. Confío en que no lo hagan. Confiemos en que no, en que no, porque hoy en día, ahora, gracias a Dios, por redes sociales, todo es más visible. Antiguamente se tapaban muchas cosas porque no había tanta conexión entre las personas ni en redes, muchísimo. Pero ahora les costaría más. Por lo menos lo haríamos público. O sea que cruzaremos los dedos. Y nada, bueno, hoy nos viene a hablar de unos temas súper interesantes. Aparte de este descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento que la NASA ha hecho esta semana. Bueno, lo ha hecho público. ¿No, señor Pierre? Sí, lo ha hecho público ahora. Nos indican que el telescopio espacial Hubble, que es un telescopio que desde hace 32 años está pues situado más allá de la atmósfera terrestre, desplegado en el espacio, y ha tomado pues algunas de las imágenes más increíbles del universo que se han visto nunca hasta ahora. Y gracias al telescopio espacial Hubble, que sigue operativo después de tantos años, aunque su vida útil en principio se pensaba que sería mucho menor, pues gracias al análisis de las observaciones y a las imágenes tomadas por el telescopio Hubble, se ha podido observar la luz de la estrella Arendelle, una estrella que perteneció a las primeras generaciones de estrellas formadas en el universo. Allá en la infancia del universo, Arendelle es una de esas estrellas representativas de la primera infancia, de cuando el universo podría tener unos 900 millones de años aproximadamente. Wow. Es decir, vendría a ser del orden del 10% de la edad que tiene en la actualidad, que de acuerdo a los sofisticados modelos informáticos que se utilizan, se ha estimado que el universo actual tiene unos 13.750 millones de años. Madre mía. Bueno, esto significa que estamos observando, pues, en materia de evolución estelar, la más tierna infancia del universo, y que el análisis de toda la información que está llegando ahora a través de esa interpretación de esas imágenes, pues puede llevar a conocer mejor cómo fue la fase temprana de creación, de evolución del universo, y cómo esa fase temprana ha venido a determinar pues las siguientes etapas de la evolución del universo observable, que recordemos es aquello hasta donde podemos observar hoy en día. La luz emitida por Arendelle fue emitida hace casi 13.000 millones de años. Es decir, wow, está en los límites, en los confines del universo observable. Hay que decir que en su día fue una estrella bastante grande, no de las más grandes, pero fue una estrella con unas 50 veces el tamaño de nuestro Sol.
Fíjate, Diego, amigos Wow. de Hijos del Sol, que nuestro Sol ya es grande en el contexto del sistema solar, es el cuerpo cósmico más grande con muchísima diferencia y no obstante eso, esta estrella que ha sido detectada ahora es considerada la estrella más lejana que individualmente ha podido ser captada por el. Esto de individualmente es importante porque significa que han podido vislumbrar, ver, captar su luz al margen o un poco como si estuviera individualizada, extraída del contexto del resto del universo Sí. que la rodea, y esto permite obtener conclusiones muy importantes. Entonces, en el momento en que esta estrella emitió ese fulgor, esa luz, hace tantos millones de años, pues tenía una masa considerable de unas 50 masas solares y paradójicamente el hecho de que sea más grande, de que una estrella tenga tanta masa, hace que consuma su combustible mucho más rápido. Y, y esta estrella pudo llegar a vivir, digamos, unos 100.000 millones de años. Wow. Pero eso, en términos de evolución No es nada. estelar, Sí, es un tiempo, una fracción de tiempo muy pequeña. correcto. Si nuevamente tomamos como referencia nuestro Sol, que debe haber ya, pues de acuerdo a los cálculos, las estimaciones realizadas, los parámetros analizados, nuestro Sol puede haber estado ardiendo durante unos 5.000 millones de años. Wow. Entonces, y puede que si todo evoluciona de la forma satisfactoria como lo ha hecho hasta ahora, podría completar un ciclo estelar de unos 10.000 millones de años. Entonces, comparar lo que vivió esa estrella masiva con 50 masas solares, que fueron solo 100.000 millones de años, pues se puede ver la diferencia en términos de evolución estelar. Es enorme, es Es enorme. enorme, tiene que ser enorme. Madre mía, es que el espacio es increíble. Hablar con usted es como ver la película de Interestelar, pero en directo. Ya se lo aseguro, es sumamente interesante. Me gustaría preguntarle algo. ¿Es cierto que cuesta mucho localizar planetas, planetoides o estrellas, sobre todo los planetoides? Utilizan lo que es la sombra de sus lunas para ver cuándo hay un destello o una sombra, ¿no? Porque claro, ahí fuera, si no sabes que hay algo en esas coordenadas, es muy difícil de ver, ¿no, señor Pierre? Sí, bueno, ya habría que separar lo que es llegar a visualizar, llegar a ver a través de los instrumentos ópticos que tenemos, de los telescopios espaciales. Habría que separar lo que es llegar a captar la luz de una estrella, que dentro de lo difícil es mucho más fácil de llegar a captar algo relacionado con algún exoplaneta. Correcto. Que no sabemos que los exoplanetas no tienen luz propia. Tan solo llegamos a captar pues parte de la luz que eventualmente reflejan sus atmósferas, y es bastante más complicado. Y hay unos métodos muy concretos. Hay unos métodos que quizá podamos explicar en otra ocasión, que son muy concretos y que permiten que lleguemos a captar a través de los instrumentos pues cierta cantidad de cierta emisión que nos da a entender cómo es la composición, la radiación que en un momento dado se llega a observar, nos da a entender a los científicos cuál es la composición de la atmósfera de algunos exoplanetas de nuestra galaxia, por ejemplo, de la Vía Láctea, y allí es donde están buscando señales, biomarcadores o señales, la huella química de posible actividad
vital de posible actividad biosintética, que será lo que en definitiva, y apoyados en la misión James Webb, que se ha enviado al espacio hace poco y que empezará a dar resultados hacia finales de este año, pues podríamos ya alcanzar ese nivel de observación cosmológica que nos permita determinar si en algunos planetas lejanos existen indicadores como desequilibrios, por ejemplo, en la composición química. Uno de ellos que se observa en esos planetas es el posible desequilibrio en la presencia de metano en su atmósfera. Sí, correcto. Y si se detectan, el metano, recordemos que es un biomarcador típico o una señal inequívoca de que hay algún tipo de actividad. Sí. Y que podría ser incluso actividad biológica, fotosintética. Sí. Yo disculpe que le corte, yo por lo que he podido leer, estos marcadores bioquímicos serían como una baliza de vida. O sea, si hay marcadores bioquímicos, ahí hay vida. Leí un artículo hace poco que se lo comenté esta semana y era sobre que creían que había marcadores biológicos en la atmósfera de una de las lunas de Júpiter. Incluso en Venus han encontrado pequeñas variaciones en la atmósfera, que estas variaciones son, pues puede ser los procesos de vida o digestivos o de vida y muerte de unas... O sea, que es que la vida, aunque no esté basada en el carbono, la vida se abre camino. Y vi una noticia que me gustaría comentarle, solo un momentito, un telescopio, un radiotelescopio muy sofisticado encontró, no recuerdo en qué Vía Láctea era, bueno, en qué galaxia, es que no sé, son términos muy complejos, usted es el experto, yo no, encontró unas partículas que se encuentran en el azúcar. Y me quedé alucinado y digo, ¿cómo es posible esto, señor Pierre Monteagudo? ¿Cómo es posible? Hoy en día, mencionar ahora que hay equipos de investigadores que están a la vanguardia del conocimiento de la investigación espacial en el sentido de observar los espectros luminosos que se generan que genera la materia interestelar. Es decir, por ejemplo, ahora recuerdo un equipo que está en el Centro de Astrobiología de Madrid, que desde hace muchos años está comparando la huella química que se genera a partir del análisis de la luz que atraviesa materia interestelar en diferentes puntos del espacio del universo y lo compara con las huellas, con el espectro conocido de moléculas en la Tierra. Y al comparar el espectro o huella químico-luminosa de las moléculas que conocemos en la Tierra, ese conjunto de átomos que se asocian para formar sustancias, pues al comparar esas moléculas con el espectro luminoso o la huella química de moléculas que están por el universo, lo que estamos viendo es que la química orgánica, la química para la vida existe pues prácticamente en todo el sistema solar y en todo el universo. Y eso es lo que lamentablemente está muy poco informado, muy pocas noticias llegan al gran público y resulta que ahora sabemos, después de incontables sondas espaciales, misiones por todo el sistema solar, ahora sabemos que hay agua prácticamente en muchos lugares, en muchas lunas del sistema solar, en varias lunas del sistema de Júpiter, en otras lunas del sistema de Saturno, que hay agua, que hay calor, hay actividad geológica interna, que hay grietas de las cuales fluye agua caliente, que fluyen minerales. Ahora sabemos que inequívocamente de la presencia y la existencia por los análisis realizados a través de las misiones espaciales, que hay agua en estado líquido, que hay calor, que hay moléculas orgánicas. Y todo eso es la base de la vida tal como la conocemos en la Tierra. Y eso lo hay por todo el sistema solar.
Es súper interesante, se abren un abanico de posibilidades. Lo que pasa que es que tenemos que reconocer que es que hay muy poca gente hoy en día que verdaderamente le apasionen estas cosas, pero es por la carencia de información, porque yo creo que si la gente supiera todo, habría más, les gustaría más y se interesarían más por estos temas. Yo creo que hay, bueno, siempre hablamos del filtro este que hay, ¿no? Del filtro de conocimiento. Porque claro, como si empezamos a hablar de vida en otros planetas, ahí de lleno se mete la religión y de lleno entran otros factores que están subyacentes aquí en el planeta Tierra desde los romanos. Y claro, hay esos conflictos. Estas personas saben más de lo que nos cuentan. Ya estos, bueno, yo es que no me creo nada de ellos ya. Desde luego, Diego, amigos de Hijos del Sol, en la época en la cual en los años 60, los años 70, en el marco de las misiones Apolo, que el astrofísico Héctor Rojas estaba muy metido en todas las operaciones y en todas las misiones que hacía la NASA, salió a relucir, años después lo contó, su enfado, el enfado que tuvo, porque le preguntaba a la directiva de la NASA cuándo iban a dar a conocer pues toda esa serie de descubrimientos y de investigaciones que se habían llevado a cabo y que habían arrojado mucha luz, entre otras cosas, sobre las posibilidades de vida en nuestro propio satélite, en la Luna. La Luna. Y entonces, claro, allí les decían, le contestaban a Héctor Rojas en la NASA que algunas informaciones, algunos descubrimientos, por la naturaleza misma de esos descubrimientos, no se podían dar a conocer y que luego se darían a conocer, que pasarían a formar parte de lo que se conoce como, o serían objeto de un silencio informativo temporal, y que al cabo de algunas décadas, decían de 25 años, se empezarían a explicar esos descubrimientos en el mismo orden cronológico en el que se habían producido. Ahora bien, tenemos que lamentar que han pasado no solo 25 años, 50. Sino 50 y más, y apenas ahora es que vienen a reconocer que existe agua en la Luna, y ni siquiera han informado que a grandes profundidades en la Luna hay agua, que hay agua en estado líquido, que hay actividad interna de la Luna, la actividad interna que ha dado lugar a los mares de la Luna, esa zona que desde de la cara visible de la Luna desde la Tierra, que lleva millones de años allí. Bueno, esa zona ha seguido recibiendo material incandescente del interior del satélite, que fluye a través de algunos volcanes. Uno de ellos, por ejemplo, es Aristarco, y que ha fluido recientemente, tan reciente como en el siglo pasado. Entonces, wow. Ese material fundido quiere decir que además del agua que ahora sabemos que hay a grandes profundidades en la Luna, hay calor. Sí. Si hay agua, si hay calor, si durante décadas se ha detectado emanaciones de hidrógeno, entonces quiere decir que sabemos que hay moléculas orgánicas, que hay carbono y otras moléculas orgánicas. Los precursores de la vida están ahí. Incluso hay un gel. Incluso hay un gel muy extraño que ya he visto varias noticias referentes a este gel, que bueno, que es sumamente extraña la Luna. Para empezar, es 3 o 4 veces más grande que cualquier otro satélite que conozcamos, tiene 2 gravedades, luego está el efecto campana, hay un montón de cosas que no cuadran. Y un detalle, ¿sabe que hay un libro de Julio Verne que es muy difícil de conseguir? Que Julio Verne te habla de los lunáticos, de unos hombres en teoría ancestrales que vivían en la Luna. Julio Verne tiene un libro sobre una humanidad en la Luna. Es muy interesante esto, porque es que a mí me fascina estos visionarios de la historia que han plasmado nuestra realidad en sus novelas. Me fascina.
Y es que, bueno, hay que reconocer y aceptar que nuestra especie, el Homo sapiens, el- es muy reciente, Sí, incluso sobre la faz de la sí, Tierra. En el mejor de los casos, el ser humano moderno podría tener unos 60.000, 70.000 años, previamente de un antepasado Sapiens también se puede remontar a los 100.000, 200.000 años, pero no más. sí, Hay otras humanidades que han correcto. estado sobre la faz de la Tierra algún tiempo más y luego se han extinguido, pero eso en términos, en el contexto más amplio de lo que es la evolución terrestre, desde que el planeta Tierra está donde está en su sitio, que puede aproximadamente, según las estimaciones, son tiene la Tierra cuatro mil Otro vez. quinientos ochenta Sí, años, millones de años de antigüedad. correcto. En ese contexto, es prácticamente el último segundo de la evolución Sí, terrestre el tiempo que nuestra especie ha estado sobre la Tierra. claro, es que la vida no es lineal, la vida se ramifica. ¿Quién sabe cuántas ramificaciones se han perdido en todo este tiempo? Hay una cosa que me dejó increíble. Nada, en un minutito se lo resumo. Hemos sabido que se ha secuenciado el genoma humano ya. Ha sido esta semana, ha saltado la noticia por un grupo internacional. Es muy interesante porque nosotros tenemos el ADN. Dentro de nuestro ADN está el ARN, que es algo que aún no se puede leer. Pues resulta que lo que sí se puede averiguar o han logrado saber es que para el ensamblaje de este ADN se necesitan muchísimos más millones de años que los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Y cada día cobra más fuerza la teoría de la panspermia, o sea, vida teledirigida, porque si nuestro ADN es más antiguo que lo que es la Tierra en sí, entonces ¿de dónde viene nuestro ADN? Estos planteamientos son alucinantes, me alucina. Sí, ciertos parámetros de la vida en la Tierra parecen haber sido ajustados tan finamente. Se me ocurre uno ahora, la masa del electrón, por ejemplo, sin que profundicemos en lo que es. Bueno, son parámetros tan finamente ajustados para que se dé la vida en la Tierra que es sospechoso, Sí, nos induce a sospechar de que hay algo sí, hay algo detrás de la creación de la vida. Y yo le invito, Diego, a los amigos de Hijos del Sol, a que hagan un ejercicio muy simple. Pueden ver los documentales donde se presenta la fauna y la flora de la Tierra, y con solo ver las imágenes de las criaturas tan increíbles que se pueden llegar a ver, las formas, los colores, bueno, es que eso induce o permite que hagamos la reflexión y nos preguntemos si no será la Tierra misma un laboratorio de creación de vida de vida. por la biodiversidad tan increíble que tiene, la abundancia de especies. Todavía ni siquiera se han descubierto la mayoría de las especies. Hasta ahora se han descubierto algunos millones de especies y se sospecha, dependiendo la clasificación que se haga, podría haber 10 millones o 100 millones de especies aún por descubrir. Entonces, la biodiversidad en la Tierra es tan abrumadora, tan impactante, que invita a la reflexión de si no será la propia Tierra un laboratorio específicamente creado para la vida, Sí. y por la vida y para la vida, y que lamentablemente los humanos pues tratamos
de una Sí. forma tan siniestra. Sí, es cierto. Es cierto, creo que han habido cinco, que se sepan, cinco extinciones en la Tierra. Una extinción se considera extinción masiva cuando fallecen el 10% de cada familia de animales o individuos. No tienen por qué morir todos, sino el 10% de cada especie, y ya son muchísimos miles o de millones. Y claro, ahora nos planteamos que ahora se nos presenta otro tipo de extinción, pero esta es causada automáticamente por el hombre. Creo que es no recuerdo el término que le han dado, pero sí, en nuestra mano está todo el daño que hemos hecho. El debate está muy vigente hasta el Sí. punto de que hay muchos expertos en la materia que indican que la actividad humana ha creado una nueva era geológica llamada antropoceno. Antropoceno, ese era el término, ese es el término, sí. Pues es la nueva era geológica que, que podría estar determinada por los desechos que genera la humanidad y que podrían permanecer allí donde quedan, pues durante millones de años. Y la verdad es que, bueno, en este sentido hay que decir que efectivamente, Diego, ya se ha alertado por activa y por pasiva que hemos entrado ya en la sexta gran extinción de especies y que esta sería de una dimensión colosal. Ya se está perdiendo cada día muchas especies, está disminuyendo aceleradamente la biodiversidad en el planeta Tierra y se calcula, se ha estimado, ¿verdad?, que la sexta gran extinción de especies en la Tierra se podría llevar por delante hasta la mitad de las especies del planeta. Sí, sí, es Y cierto. eso es gravísimo porque esa pérdida de biodiversidad, de plantas, de animales, de especies, pues puede causar, o de hecho causaría, un desequilibrio tal que comprometería a toda la vida de los seres vivos en los ecosistemas terrestres. Es una situación Sí, muy compleja, muy difícil y que ha sido creada pues a partir de la actividad humana de los últimos 200 años. sí. O sea, Esto, sería el periodo de la revolución industrial. En el sí, periodo porque es, sí, todo este proceso que conduce a la sexta gran extinción de especies en la Tierra se acelera exponencialmente con el uso indiscriminado y abusivo de los hidrocarburos, petróleo, gas y carbón, que contaminan intensamente la atmósfera y que han generado un desequilibrio en un desequilibrio ambiental muy grave y muy potente, muy con grave. un aumento constante de las concentraciones de gases de efecto invernadero que al final están incidiendo en un aumento de la temperatura media del planeta, pero no solo del aire, Sí, sino de la temperatura de los mares, de los océanos, y eso conlleva a la acidificación del agua, de los océanos, de los mares, sí, y sí. eso conlleva aumento de temperatura del agua y acidificación del agua conlleva también a la pérdida de un número muy grande de especies marinas. Sí, creo que hace poco, es que, bueno, esto de estar suscrito a las revistas de geología y naturaleza, pues tiene sus ventajas. Y vi un artículo que era tremendamente brutal. En el Pacífico hay una mancha de agua carente de oxígeno. Y por donde pasa esa mancha de agua lo mata todo. Porque se ve que está, no sé si viene de algo tratado de productos industriales o lo que sea, pero en esa parte del agua el oxígeno, no hay oxígeno y los peces, los animales se mueren. Y no sé cuántos miles de peces, bueno, es una locura lo que estamos haciendo con el planeta y va súper rápido, señor Pierre. Yo me pregunto si estas prisas que tienen ellos por terraformar otras lunas, toda esta prisa por terraformar, no sé si tendrá algo que ver con la caña que le hemos dado nosotros a la Tierra. Bueno, el tema de crear asentamientos en otros planetas, asentamientos humanos, tiene más que ver con la aspiración de las élites de una vez que han destruido la Tierra, pues buscarse otro planeta, Me temo que sí. donde
dónde hacer vida para las próximas generaciones y dónde obtener recursos para seguir con su actividad industrial. Entonces, es más la aspiración de encontrar un hogar en otro sitio una vez que ya se ha constatado que la Tierra está en vías de destrucción. Claro, Pero esa realidad no será para la mayoría de los terrestres, sino será para unos pocos y ya veremos si pueden consolidarlo sí. y no tienen problemas por el camino o al llegar. Bueno, es muy interesante porque ahora los últimos estudios sabemos que el ser humano si pasa mucho tiempo en el espacio, su cuerpo se resiente. Se le altera de alguna manera y bueno, tienen problemas luego cuando vienen aquí. O sea que todavía no estamos perfectamente evolucionados para hacer una vida en el espacio. No, en absoluto, en absoluto. El ser humano no es para estar en el espacio, ni mucho menos. De hecho, tiene que crear ambientes artificiales de gravedad con el nivel de la gravedad que recibe el cuerpo humano en la Tierra para mantenerse saludable y recibir como terapia dosis de gravedad cada día, todos los días, Sí. mientras permanezca en el espacio para evitar las secuelas de severas enfermedades que pueden afectar a la circulación, pueden afectar al cerebro. Son enfermedades que pueden causar patologías graves, incluso secuelas permanentes si la falta de gravedad es durante demasiado tiempo. Es continuada, sí. Sí, continuada durante demasiados meses, por ejemplo. Entonces, uno de los retos de las misiones espaciales, por ejemplo, de la futura misión tripulada a Marte, es crear dentro de la nave un ambiente de gravedad que permita suministrar dosis de gravedad cotidianamente a los astronautas, a los exploradores, a aquellas personas, a aquellos científicos y a aquellas personas que formen parte de esas tripulaciones. Qué Y interesante. entonces, eso significa que también al llegar a Marte tiene que haber digamos, un ecosistema donde los colonizadores del planeta pues puedan recibir las dosis adecuadas de gravedad, que recordemos que en Marte la gravedad es menor que en la Tierra, Sí. y debería crearse esos, digamos, esos laboratorios o esos programas para suministrar dosis terapéuticas de gravedad y evitar los problemas de vivir en un ambiente de microgravedad. Sí, creo que estas personas que se estuvieron preparando para ir a Marte, creo que se sometieron a varias operaciones, les quitaron todos los dientes, le hicieron una vasectomía, o sea, se sometieron a un montón de cosas para poder, o sea, lo que sería adaptarse allí. Pero yo creo que es que si nuestro cuerpo no estaba preparado para el espacio ni para habitar otros ecosistemas todavía, y la Tierra está en el punto que está, ¿qué ha pasado, señor Pierre? ¿Que nos hemos pasado de frenada o es que no hemos aprovechado bien el tiempo y nos ha pillado el cambio, este ciclo de la Tierra? Porque estamos en un punto sumamente complicado ahora, tanto evolutivo como para la humanidad, vaya. Tan complejo es que estamos intuyendo, ¿verdad? Sí, Que lo que se juega la especie humana en los próximos 200 años es su completa desaparición. sí, es Eso es lo que cierto. nos estamos jugando y pensamos que en el estado evolutivo actual de la especie humana sobre la Tierra es el momento justo en el que el nivel de evolución que tiene basado en una civilización tipo 0 o como mucho tipo 1, que vive del consumo intenso de hidrocarburos, de quemar combustibles fósiles, esa sería la civilización tipo 0, por ejemplo. Sí, que es la nuestra, Que, ¿no? que es la nuestra, es el momento justo en el que hemos llegado al umbral en el que nos convertimos en civilización capaz de autodestruirse. Sí,
es cierto. Y si no introducimos las correcciones, si no hacemos los ajustes, si no decidimos vivir de otra manera, pues de otra manera que sea más respetuosa con el medio ambiente, con los ecosistemas, con la biodiversidad en la Tierra, pues lamentablemente en los próximos años vamos a tener ejemplos de desastres generalizados por la intensidad y la frecuencia de los eventos atmosféricos adversos, y en consecuencia llegará un momento en que el modelo de vida que conocemos de la civilización actual pues se vea muy sustancialmente mermado, y que la vida sea cada vez más difícil incluso en los ambientes superficiales donde vivimos en la actualidad, Sí. posiblemente por olas de calor muy intensas y muy duraderas, por la sequía en unos momentos, por la Eso le iba a comentar. Eso le iba a comentar. Me preocupa muchísimo el sol, señor Pierre. Están habiendo unas llamaradas solares brutales, nunca antes vistas o recogidas, por lo menos tan específicamente, ahora mismo. O sea, esta semana, suerte que no nos dio fuerte, pero nos pueden devolver a la edad de piedra perfectamente, fundiendo todo lo que no esté metido en un congelador o en una cámara blindada queda frito completamente. Eso, Diego, que estás comentando es muy importante. Sí. Y hay que decir que, por ejemplo, en lo que nos toca más de cerca, que es Europa, España, la tendencia es a vivir veranos ardientes. Sí, es verdad, es cierto. Veranos en los que veremos temperaturas de entre 40 y aproximándose a los 50 grados, serán cada día más habituales. Y con esa temperatura del aire en superficie, llegará el momento en que las sociedades se planteen la necesidad de construir hábitats subsuperficiales, es por debajo de la superficie, bajo tierra. Bajo tierra. Para poder soportar esas olas de calor tan intensas que en determinados momentos del verano se van a dar. De hecho, todo está tan trastocado y tan cambiado que la misma primavera se está adelantando hasta un mes, y con el paso de los años se adelantará cada vez más. Al final, la primavera se unirá con el verano y el verano con el otoño en una sola estación, en la que única. Cada día vamos a tener pues un aumento sensible de la temperatura media. Y esto tiene otro problema agravado, que esto ya lo empecé a ver hace unos 3 años, que el aumento de la temperatura media ya se está retroalimentando con la generación de suficiente biomasa como para generar incendios monstruosos. Hace no sé si 2 o 3 años tuvimos uno en Canarias, pero todos los años estos incendios monstruosos, cada vez más grandes y más devastadores, se han dado hace poco en Australia, que arrasó el país completamente. Arrasó todo. Se dan en Siberia, se dan en la Amazonía, en Brasil. Y esto es un problema gravísimo porque es un indicador de que el fenómeno, conocido en términos generales como cambio climático, se está retroalimentando. Sí. Es decir, que el propio fenómeno se alimenta a sí mismo y cada vez se hace más potente y más grande. Es increíble. Seguro que vio la noticia de creo que fueron unos 30 o 40 tornados que arrasaron una zona de no sé cuántos kilómetros, 350 kilómetros creo, o 250, no recuerdo exactamente, pero parecía que habían pasado un rodillo por encima. O sea, todo en una zona donde no había. Y ya están avisando, lo vi el otro día, te suelen avisar de que nos preparemos para cambios de climas brutales. O sea, aquí, por ejemplo, nevó ayer, señor Pierre, aquí en San Celoni. Y hoy hace un sol que yo es que yo no he visto esto nunca aquí, en estas montañas. Ese cambio tan brutal, nunca lo he visto. El desequilibrio atmosférico que se está generando incide directamente en el clima, y que veamos estas variaciones de un día para otro. Un frío de invierno en el inicio de la primavera,
nevadas en momentos que nunca se habían visto. Es decir, esto de los tornados que mencionas es precisamente la intensidad y la frecuencia exacerbada que crece de una forma desproporcionada de esos eventos atmosféricos adversos. Tornados donde nunca se habían visto, pero es que además viene uno detrás de otro. Sí. Vienen como en grupos, Enjambres. como en tropel, sí. Un enjambre de tornados. Es la palabra que utilizaron. Un enjambre de tornados arrasa una zona de... Bueno, era un desastre total, no sé cuántos cientos de desaparecidos. No sé si te has fijado en este fenómeno atmosférico llamado danas. Sí. Que entran desde el Mediterráneo y afectan a todo el levante de España, Castellón, Alicante, Valencia, Murcia, y hay semanas que entran uno detrás de otro. Sí. Cuando hablo del aumento en la intensidad y en la frecuencia de estos eventos atmosféricos catastróficos, me refiero a eso, a esas danas que no vienen una de vez en cuando, como ocurría antes, sino que ahora vienen una detrás de otra, como consecuencia del desequilibrio profundo en los parámetros de la meteorología que habían existido hasta ahora. En este sentido, hay que decir que hace unos pocos días se ha publicado la noticia de las olas de calor en ambos polos, tanto en Groenlandia, con un desfase térmico de más 40 grados, como en la Antártida, Polo Norte y Polo Sur. Una ola de calor con varios días de un desfase térmico, es decir, que llegaron a registrarse temperaturas de más 30 grados con respecto a lo habitual, por ejemplo en la Antártida. Increíble, increíble, señor Pierre. Eso es, desde luego, los expertos, los científicos que hacen un seguimiento a esto han quedado atónitos, estupefactos, porque están viendo que el desequilibrio es mucho más grave de lo que habían intentado avisar o anticipar. Y eso significa que en los próximos años, las próximas décadas, pues la vida en superficie también se va a complicar mucho. Sobre todo en las costas. Bueno, esta semana el agua se ha llevado los paseos marítimos, ha entrado se ha llevado casas, restaurantes, toda la primera línea de playa se la ha comido el agua. Y no solo eso, esta referencia que hace al derretimiento de los polos, creo que fue justamente uno de estos eventos que acabó con la vida de una colonia de pingüinos de no sé cuántos millones, por las elevadas temperaturas. O sea, murieron a millones. Creo que eran pingüinos de algún tipo raro, no sé, pero sé que murieron. Ellos no están preparados para estos golpes de calor. Claro, es que a las especies las variaciones de unos pocos grados les afectan muchísimo. Claro. Y es por eso que hablamos de que está en marcha la sexta gran extinción de especies, porque una variación de calor de unos pocos grados puede inducir a la muerte de muchos ejemplares de determinadas especies. Sobre todo todos aquellos que tengan embrión, que necesiten unos grados para nacer, vaya, como los pollitos y como todos estos. Es que claro, es que hemos trastocado todo tanto que ahora no vamos a ser capaces de pararlo. Pienso que el mal está hecho y que las consecuencias de esta actividad que hemos tan intensa y tan perjudicial para los ecosistemas de esta actividad humana de los últimos 2 años, ya hemos rebasado el umbral, digamos, el punto de retorno en el que se podían evitar pues todas estas cosas que ya estamos viendo, todos estos eventos atmosféricos catastróficos. Ya hemos superado el umbral, el mal está hecho y pienso que ahora lo único que podemos hacer es, como me sugirió el científico ruso en
en aquella entrevista que tuve con él en 2015 en la Cumbre del Clima en París, que le pregunté qué podíamos hacer frente al cambio climático. Lo único que podemos hacer es adaptarnos. Adaptarnos. Fue la respuesta, que adaptarnos, y como vayan viniendo los acontecimientos catastróficos en materia de afectando al clima, pues como vayan viniendo, vamos viendo y tratando de manejarlos, hay zonas de España en las costas que ya deberían tener planes de evacuación. Sí. Y si no existen esos planes, habrá que crearlos, porque hay lugares de la costa en España que han perdido cualquier valor económico, hay activos que han perdido la mayor parte de su valor. Es decir, dicho de otra manera, hay ciertos activos de costa que ya no valen nada. Sí. Que hay gente que los intenta vender y no puede. Que hay gente que por más que le bajen el precio no logra, sí. no logra la venta. Aquí hay una zona que, bueno, hubo una tormenta muy fuerte, hicieron un camping en medio de una riera, de un paso de agua, y cuando decidió el agua bajar por ahí, bajó y mató a no sé cuántas personas. O sea, fue una catástrofe aquí en Cataluña hace tiempo, ¿no? De esto, pero el agua se llevó un camping entero por delante, con caravanas incluidas, ¿eh? Es que hemos cortado los bosques de esta tierra, hemos envenenado sus aguas, hemos puesto asfalto en todos los sitios, hemos asfaltado el planeta entero y ahora nos quejamos. Pues ahora hay que aguantar lo que nos tiran. Ya, es que como el tema es tan amplio, entonces ahora hemos hecho algo general a propósito de este anuncio de la NASA, de la detección de la estrella, y para una próxima oportunidad ya podemos entrar a detallar las señales de vida en las lunas del sistema solar. Pues si nos pudiera explicar algo sobre este descubrimiento de esta estrella tan fascinante. Sí, hay que decir que Arendelle, normalmente su luz emitida hace casi 13.000 millones de años no podría ser captada desde telescopios como el Hubble ni desde otros instrumentos en la Tierra, porque debido a la enorme distancia a la que se encontraba en su día la estrella, pues esa luz emitida llegaría a la Tierra demasiado tenue, es decir, no se podría captar. Lo que ha sucedido aquí es que hay un efecto que ahora conviene explicar para los amigos de Hijos del Sol, porque se está mencionando pues con bastante frecuencia, que es el efecto lente gravitacional, que hace que algunos objetos masivos del universo, un conjunto, un cúmulo de galaxias, lo que viene a hacer es que la luz emitida por esta estrella individualmente en un momento se vea amplificada de una forma exponencial del orden de las 5.000 o 10.000 veces más amplificada esa luz de esa estrella, y es por eso que ha sido captada por el telescopio Hubble y que nos ofrece ahora esta imagen de las primeras generaciones de estrellas en el universo, y a partir de esa información pues completar información muy importante para el estudio de la fase temprana de evolución del universo. Es decir, me interesa que los Hijos del Sol ahora tengan claro lo que es el concepto del efecto lente gravitacional, que es como poner una lupa. Imaginemos que tenemos una lupa gigantesca y la colocamos sobre la estrella Arendelle, y esa lupa gigantesca, hipotética, imaginaria que tenemos, amplifica del orden de las 5.000 o 10.000 veces la luz que originalmente hace millones de años emitió la estrella. Conviene aclarar también que la estrella ya murió.
hace mucho tiempo. Su vida fue efímera, su vida fue corta para lo que es en términos de evolución estelar la vida de una estrella, es decir, quemó su hidrógeno muy rápido y los desechos a partir de la combustión del hidrógeno los siguió quemando violentamente debido a su enorme masa. Recordemos, unas 50 veces la masa de nuestro Sol, o 50 veces más grande, y entonces, pues en algún momento del pasado, luego de haber emitido esa luz que ahora ha recogido el Hubble, pues en algún momento del pasado esta estrella dejó de existir. Sí. En una explosión, probablemente en una supernova, una supernova apocalíptica por el tamaño de su masa, y su existencia fue corta, fue efímera y ya no existe. Y es curioso reflexionar sobre esto que estamos viviendo en este momento, que somos capaces de captar la luz de una estrella emitida, una luz emitida hace muchos millones de años por un cuerpo cósmico, por una estrella incandescente que ya no existe en el universo. Entonces, increíble. Es increíble reflexionar sobre eso. Es increíble. Muchas veces pienso, ya sé que no tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo sí que tiene que ver. Referente, por ejemplo, a los dinosaurios, ¿no? Por poner un ejemplo. Sabemos que estuvieron en el planeta, ellos tenían crías, se desarrollaban, crecían, seguro que las madres querían a sus crías, al igual que otros animales. Por lo tanto, todas esas vidas, todos esos sentimientos también han tenido su eco aquí en el planeta. O sea, estamos viviendo encima de otras vidas que ya vivieron y encima de una tierra que ya fue pisada. Sí. Es fascinante. Y nuestra estancia es muy cortita. Sí, muy cortita. Somos un estornudo. Somos un estornudo en la línea de la Tierra, en las etapas. Digamos que en términos de la evolución humana, que se puede remontar a unos 7 millones de años aproximadamente, según el registro paleoantropológico, esto no tiene mucha más interpretación porque sí, el estudio de los huesos lo indica con bastante claridad. Entonces, en términos de evolución humana, de unos 7 millones de años aproximadamente, pues la estancia nuestra como huéspedes en la Tierra es pues muy pequeñita. Mínima. A ver si podemos hacer algo con el tiempo que nos han dejado. Y una última pregunta que me gustaría hacerle, ¿qué pasa con este meteorito o este supuesto que el 000L22 era? No recuerdo, o 09, no recuerdo el nombre exactamente. Bueno, hay un pequeño asteroide, es eso, una pequeña roca voladora que está dando un poco, está causando preocupación. La denominación que le han dado en la NASA es asteroide 2009 J mayúscula F mayúscula 1. Es usted una enciclopedia, señor Pierre. Es un honor tenerlo aquí siempre. Explíquenos un poquito sobre esta roca, que tiene muy mala idea, por lo que nos han dicho. Estoy pendiente de este asteroide porque el público, la audiencia se preocupa. Sí, es cierto. Seguramente entre la audiencia de Hijos del Sol, pues hay personas que están preguntándose si este asteroide va a chocar contra la Tierra. Y bueno, pues he estado indagando un poco y amigos, la verdad es que no, las proyecciones indican, los cálculos, los parámetros analizados por los expertos señalan primero que se trata de una roca más bien pequeña. Podría tener unos 10 metros aproximadamente, que en su punto más cercano a la Tierra, cuando se aproxime, ¿verdad?, su trayectoria, pasará a unos 30 millones de kilómetros de la Tierra, lo cual es, bueno, es una distancia importante, considerable. Sí. Entre la Luna y la Tierra, ¿no? Entre la Luna... No, mucho más allá. Mucho más allá. No, es que creo que hay un rango...
hay un rango de peligro, que es cuando se acerca demasiado ya, que es porque puede ser atraída, ¿no? Por las ondas gravitacionales. Sí. Si estuviera dentro de esos, digamos que entre la Tierra y la Luna hay, pues por término medio, 430.000, 450.000 kilómetros. Ese es el rango, ¿no? Vale, de acuerdo. Vale. Es la distancia que separa a la Tierra de su satélite natural de la Luna. Pero ahora estamos hablando de una roca voladora que en su trayectoria de un asteroide que puede pasar a unos 30 millones. Vale, de acuerdo. No 400.000 ni mucho menos, lo cual sería extremadamente peligroso, sino a unos 30 millones de kilómetros. De acuerdo. Ahora bien, podría darse el caso de que como es un asteroide que ha sido observado durante poco tiempo, pues que se produjese al final una desviación de su trayectoria y se acercase más a la Tierra. En todo caso, si llegase a rozar o entrar en la atmósfera terrestre, como su tamaño es bastante pequeño, unos 10 metros o entre 8 y 15 metros aproximadamente, fundiría. Pues, la capa gaseosa, la atmósfera terrestre, la capa que nos protege de las radiaciones ultravioleta y también de la llegada de meteoritos y de asteroides, se encargaría seguramente de desintegrarlo, sí, al menos en la mayor parte. Y al final, pues lo que veríamos sería pues una especie de estrella fugaz. Sí, correcto. Hipotéticamente, ya yendo, la probabilidad de que algún trocito de este asteroide pudiese impactar en la superficie terrestre es tan pequeña que se puede considerar pues de una probabilidad bajísima. Sí. Y además, tomando en cuenta que la mayor parte de la Tierra está constituida por agua, sí, mares y océanos, hay una gran probabilidad de que caiga en el agua. Sí, es cierto. Eventualmente alguna pequeña porción que supere, digamos, la barrera que constituye la atmósfera terrestre, casi con toda seguridad impactaría en el agua. A mí este último no me preocupaba necesariamente mucho. A mí el que me preocupa es el otro o los otros que hay, porque hay una larga lista. No sé si son 40 o 60 los que hay potencialmente. Creo que hay una foto que se ven todos y estamos rodeados de meteoritos, en realidad. Se ve el planeta Tierra y un montón de puntitos y todos esos son los potenciales. Creo que hay uno que es el de la misión DART, que van a probar contra creo que es Didymos, ¿se llama? Didymos, creo que se llama, y es un objeto transvenusiano, o sea, está súper lejos, y ya le quieren impactar un cohete para ver cómo reacciona eso, para ver cómo se desenvuelve el impacto. Y bueno, ellos van probando, ellos prueban de intentar desviar estos objetos, pero eso es como una bala disparada directamente, o sea, es muy complicado. Sí, pero allí tendríamos materia para otro programa especial. Bueno, es que tengo aquí 2 programas más con usted, que son los que vamos a hacer. Y te voy a decir ahora por qué no, el gran público no debe tener una preocupación muy especial por el impacto de un asteroide, porque no solo están los mecanismos que se conocen en la Agencia Espacial Estadounidense, digámosle los mecanismos o los protocolos civiles para tratar de desviar un asteroide. También están los mecanismos, los protocolos militares, sí, mucho más avanzados, 50 basados en poderosísimas láseres de alta intensidad que perfectamente pueden intervenir en un momento dado para desviar asteroides cuya trayectoria esté en colisión con la Tierra. Sí, es cierto, vi un artículo, señor Pierre, discúlpeme que es un minutito, vi un artículo incluso de unos prototipos de rotores, de motores que se acoplaban y lo que hacían era girar y variaban la órbita en pleno vuelo, o sea, no hace falta ni dispararle, o sea, es cierto que nos llevan 50 años de ventaja en lo que es tecnología de lo que nosotros sabemos o no. Es cierto, ¿no? O más, ¿no, señor Pierre?
Seguramente es incluso más, y ahora hay que saber que las potencias militares del mundo y en particular las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con este tipo de láseres de alta intensidad y una gama en concreto permitiría, detonados desde la Tierra. Recordemos que para esta emisión láser de alta intensidad no hay distancia, no existe la distancia. Ese pulso láser que sería enviado al espacio se mueve a la velocidad, o esa concentración intensa de luz láser se mueve a la velocidad de la luz. Wow. Es casi a la velocidad de la luz, o sea, es rapidísimo. No hay distancia para ese tipo de armas. Uf. Y entonces eso sería eventualmente, creo que ya lo han utilizado en una ocasión, y eventualmente el protocolo militar podría salvar a la Tierra del impacto de un gran asteroide con riesgo para la civilización. Creo que ya lo tienen desarrollado, tienen el protocolo, tienen el instrumento, han hecho las pruebas, lo han utilizado anteriormente, y en el momento dado en el que haya la amenaza sobre la Tierra del impacto de un asteroide, pienso que se activará el protocolo militar para hacerlo de forma pública o secreta, hacer lo necesario para desviar de una colisión, ese asteroide, meteorito o roca que se aproxime peligrosamente a la Tierra. Qué interesante, ¿eh? Todo esto es súper interesante, señor Monteagudo. ¿Qué tendrán que no sabemos? ¿Qué tendrán? Muchísimas cosas, desde luego, que no se informan. Otra cosa sería, pues, que basado en los parámetros de trayectoria se llegue a estimar que esta roca, este asteroide, este meteorito que eventualmente va a ingresar en trayectoria de colisión con la Tierra, pues basado en los parámetros se pudiese estimar exactamente dónde va a caer. Y dependiendo dónde vaya a caer en un momento dado, y ese es el motivo por el cual no dan a conocer que tienen esa tecnología, porque en un momento dado pueden decidir no activar el protocolo para desviar el meteorito, sí, si tal meteorito va a caer en tal o cual nación. Sí, claro, claro. Encima se aprovechan, claro. Entonces, mucho me temo, Diego, amigos de Hijos del Sol, que dependiendo dónde vaya a impactar o dónde calculen y la probabilidad de que sea el cálculo exacto, pues como de momento lo mantienen todo oculto y subrepticio, dependiendo dónde vaya a caer el meteorito, pues decidirán si activan el protocolo o si simplemente lo dejan caer, lo dejan impactar, e incluso después celebran la destrucción de Claro. una u otra nación. De una potencia económica contraria. Así. Es que el ser humano no hemos cambiado nada de los romanos. Sospecho, amigo Diego, que si el meteorito va a caer en China. Ya, lo sabía, señor Monteagudo, lo sabía. O China o Corea. En Estados Unidos dirían, oye, esto va a caer en China, que se arreglen los chinos. Es que son tan predecibles, los norteamericanos son muy predecibles. Pues ahí tenemos la razón por la que no se informa, porque dependiendo cómo sean las circunstancias, se usará o no se usará el instrumento para desviar el meteorito. Aunque parezca mentira, esto ya se ha hecho. Se hizo con el tsunami este tan bestia que azotó a tantas islas, que se llevó por delante de tantas cosas. 24 horas antes del tsunami, los grandes ricos vendieron todas esas zonas a un precio increíble porque sabían que venía eso y al día siguiente no iban a valer nada. Y todos los terrenos se vendieron justo antes del tsunami.
Por lo tanto, manejan información privilegiada, claro que sí, y la utilizan en su previo justo momento cuando ellos quieren. Es increíble, señor Pierre. Muchísimas gracias por venir aquí hoy otra vez y espero volver a verle para la semana que viene para hablarnos de los temas que usted quiera, como siempre. Ha sido un gran placer. Un abrazo fraternal, Diego, y un gran abrazo fraternal, amigos y amigas de Hijos del Sol. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted, de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.